Vivamos por fe y por el Espíritu. Habacuc 2:4. Dios dice a su pueblo: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, confía en sí mismo, mas el justo por su fe en Dios vivirá. Gálatas 3:11b. El justo por la fe vivirá. Por una firme convicción fundamentada en lo que ha oído de la palabra de Cristo, por creer en la doctrina de la fe. Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. El justo lee con la boca, oyendo, y se alimenta con la palabra, tal como sale de la boca de Dios. Por eso rebosa su corazón palabra buena, y sirve a Dios en Cristo, honrándolo con alegría. El justo, a base de fe, de fidelidad a Dios, vivirá. Los justos por fe andamos, no por lo que se ve, ni por apariencia. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe es fruto del Espíritu Santo, que permanece en el espíritu vivificado del justo. Hebreos 10:38 y 39. Dios promete a los que perseveran por fe: mi justo vivirá por la fe en Jesucristo, que vendrá y no tardará. Pero si vuelve atrás, abandonando a Cristo, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la salvación y preservación de su alma. Romanos 1:17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, está siendo revelada, quitada la cubierta, manifestada por fe, por la convicción, confianza en Cristo, fruto del Espíritu y fidelidad a su sana enseñanza, y por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, recto, íntegro en Cristo, que vive su palabra, por la fe vivirá. Efesios 3:16 y 17a. El Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios nos enseña en Proverbios 27: camina, anda constantemente, vive en su integridad el justo, recto en Cristo, que procede según la justicia de Dios. Sus hijos son dichosos después de él. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo, sus pasos. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu. En griego significa caminad por todas partes, actuando en el Espíritu, en la vida cotidiana, diaria, con un andar común y habitual, como paseando relajados. Vivan por el Espíritu, en vuestro espíritu regenerado, vivificado, y no satisfacerán los deseos de la carne. No cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra los deseos de la carne. Y estos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. El Espíritu nos santifica, nos aparta de la vida carnal y mundana, para conducirnos a una vida plena en comunión con Dios en Cristo. Gálatas 5:24. Los que son de Jesús el Mesías, por el Espíritu, ya han crucificado al viejo hombre, la carne con sus pasiones y deseos. Solo así podemos presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto espiritual. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una exhortación a caminar en cuerpo militarmente, como un ejército en formación, ordenadamente por el Espíritu, en unidad y armonía como Iglesia de Cristo. 2 Corintios 3, 17, 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor Yeshua, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Romanos 8:9. Mas vosotros, verdadera Iglesia de Cristo, no vivís según la carne, no vivís bajo el dominio de la mala inclinación de la carne, sino vivís según el Espíritu, bajo el dominio del Espíritu Santo, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece. Cuando en la vida diaria manifestamos el fruto del Espíritu, amor ágape, gozo, paz, paciencia, fe y los dones del Espíritu, verificamos que estamos viviendo en Cristo por su Espíritu. Pero si en nuestra vida se manifiestan la mentira, los enojos, la maldad, la calumnia,
el egoísmo y la vanidad, entonces sabemos que aunque creemos en Él, no somos de Él. Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, en presente continuo, en un proceso de hacer morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu no le permitís a la mala inclinación de la carne hacer su voluntad, viviréis. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, si estamos viviendo por el Espíritu, avanzando unidos, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Romanos 8:14. Todos los que están siendo guiados, conducidos, dirigidos, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. El Espíritu nos guía por la palabra de Dios escrita, por el don de la palabra de sabiduría, por la palabra de ciencia, por las profecías, por visión velando o por visión en sueños, o por sueños proféticos, o bien por un mover o impedir, o por oír juntos, unidos, lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Solamente puede enseñar a vivir por el Espíritu un creyente que anda por el Espíritu diariamente en todo lugar. Este sirviente espiritual despierta al nuevo hombre en sus hermanos que comienzan a vivir en Cristo, y no se desanima cuando el hombre carnal, exterior, mundano de ellos vuelva a manifestarse. Tenemos que alimentar el hombre interior por el Espíritu, en su espíritu regenerado, hasta que el hermano manifieste, exhiba a Cristo en él. El que enseña a vivir por el Espíritu sabe que Dios es el que da el crecimiento, la madurez en Cristo, la energía y el hacer, pues Dios es el hacedor, transformándonos por medio de su Espíritu santificador. Juan 14:26. El Señor Jesús dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahora ya lo envió, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Marcos 13:11. El Señor Jesús dijo: cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Juan 16:13. El Señor Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, ya se cumplió y vino, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 3:5-8. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo,
que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de arriba, nacer de nuevo. El viento, Espíritu, sopla de donde quiere y oyes su sonido, su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Los que quieren pueden repetir esta oración aplicando esta rema de la palabra de Dios. Padre Celestial, tú nos aseguras que ya hemos recibido por fe tu Espíritu Santo, que vive y permanece dentro nuestro. Creemos que si somos guiados por tu Espíritu, somos tus hijos, y Él nos va transformando a tu gloriosa imagen en Cristo. Por eso, por nada estamos afanosos. Y te presentamos nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, danos, conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Señor Jesús, te pedimos, como tu Iglesia, que tu Espíritu que mora en nosotros nos guíe a toda verdad, nos enseñe y recuerde todas las cosas, y nos mueva a obrar conforme a tu voluntad. Amén.